Good morning, Vietnam! Gentlemen, welcome to Fight Club. Oh, what a day! What a lovely day! Bingo! How fun! Come with me if you want to live. Hey, motherfucker. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Why so serious? ¡Erica! ¡Erica! Me pone el pedido sencillo. Conseguí una Magnum 357 con balas de verdad. Case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Sean todos bienvenidos, esto es Escrito y Dirigido, mi nombre es Maximiliano Ross. Yo soy Luis Johnson y en el episodio de hoy, Stan Kubrick, o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar los títulos, escrito por Maximiliano Ross y dirigido por Luis Johnson. ¡Qué presentación! La verdad que con ese título lo primero que tenemos que hacer es explicar qué vamos a tratar hoy. Va a ser nuestro primer especial, algo obviamente extraordinario, al igual que el director que vamos a tratar, que es Stanley Kubrick. Dijimos por una multiplicidad de razones, pero creo que lo que hace la elección posible es que sea un director que ninguno de los dos tenía toda la filmografía de él en la totalidad, para empezar, y sabíamos que el mundo lo reconoce como uno de los mejores de la historia, entonces estábamos con un pendiente de ver varias de ellas, y creo que la razón más importante aún es que a Stanley Kubrick lo recubre un manto o un aura, o como se quiera ver, de misticismo alrededor suyo. No porque él sea alguien particularmente divino o espiritual, digamos, pero sí porque las cosas de las que tratan sus películas y todo lo que le pasó, que vamos a ir desarrollando a lo largo de este episodio, son dignas de, por lo menos, desconfianza de si es todo del mundo real o lo plano. Sí, algo que a él lo hace muy distinto es que cuando uno piensa en los mejores directores, sobre todo de lo que fue el siglo pasado, se le viene a la cabeza Spielberg, Scorsese, Hitchcock, y todos tienen en particular algo que es una filmografía bastante amplia. Y en el caso de Kubrick, a pesar de que su carrera recorre 40 años, 50, si tenés en cuenta sus primeros documentales, la cantidad de películas que hizo son bastante pocas. Y sin embargo muchas de ellas han trascendido y pertenecen o son parte de lo que es la cultura pop como pocos directores. Entonces es un personaje del cual tampoco se sabe mucho de su vida personal, no era de hacer entrevistas o de explicar qué quiso hacer con las películas, obviamente siglo pasado, por lo tanto tampoco había una cámara puesta sobre él en todo momento. Entonces es un personaje bastante interesante a tratar y sobre todo de una filmografía que recorre todos los géneros posibles y que da, creo, mucho para hablar. Totalmente. Aparte, con lo que comentabas al principio, me sirve para agarrarme de ahí y tirar ya el primer dato, que sería: este director, como dijiste, no era alguien que esté constantemente hablando con la prensa. Es más, muchas veces la gente tocaba la puerta de la casa, abría él y les decía: no, Stanley Kubrick no está en la casa, porque no había tantas fotografías de él. Esto nos sirve también para entender qué tipo de persona era, ¿no? Quería avisar, como para que todos nos quedemos tranquilos, de que no tiene ningún tipo de spoilers este episodio. Si tenés vista la mayoría de las películas, creo que vas a entender más todo lo que digamos, pero de igual forma vamos a hacer como un comentario sin spoilers de todas las películas, porque también tiene dos motivos esto. Primero, porque por más viejas que sean estas películas, no hay que por eso dejar de verlas, porque son todas muy buenas. No hay películas malas de Kubrick, para empezar. El segundo motivo sería que algunas de ellas las vamos a querer tratar individualmente en el futuro. Bueno, Kubrick, así como otros grandes directores, no estudiaron cine. Kubrick se arranca en su vida profesional como fotógrafo para una revista. Y en su tiempo libre también lo que hacía era jugar al ajedrez. Esa era su vida en sus comienzos: jugar al ajedrez, ganar dinero haciendo esto y siendo fotógrafo.
Y avanzando en ese medio, descubre que a través de filmar documentales podía ganar más dinero. Él tenía como meta al fin y al cabo siempre el hacer películas, pero vio que esto era una posibilidad, debido a las dificultades obviamente de lo que sería conseguir financiación y alguien que produzca sus películas, ve en hacer documentales una posibilidad para justamente conseguir ese dinero y también obviamente sumar para lo que sería su filmografía y tener muestra, digamos. Filma 3 documentales, vos los viste. ¿Tenés algún comentario en todo caso para hacer con respecto a ellos? Sí. Por ahí cuando se dice documentales, es como que yo cuando había visto que tenía varios documentales dije, bueno, van a ser, no sé, 2 horas, 3 horas. Pero en realidad duran 15 minutos, 9 minutos y el más largo dura 1 hora. Son retratos de la vida de diferentes personas, haciendo algo cotidiano. A mí el que más me gustó es el de un boxeador que te cuenta la vida de un boxeador en el momento al día de la pelea y todo lo que pasa por su cabeza, y el documental es muy gráfico porque termina con la pelea real, ¿no? Me parece que muy genuino eso de cómo te lo muestra él. Otra cosa que me sorprende a mí de Kubrick es que él no era el alumno más brillante, en realidad no entra en la facultad por eso, no entra en realidad a la universidad por eso, por no tener notas tan distinguidas, y se termina volviendo como una persona relativamente importante dentro del mundo de la fotografía cuando muere un presidente que se llama Roosevelt en Estados Unidos, y él saca una foto que la verdad que mostraba toda la desazón y la tristeza de un señor y la vende en una revista. Esto lo digo porque después vamos a retomar con la muerte de otro presidente de Estados Unidos otro dato que tengo para contar sobre una película de él. Con eso adentro, primer largometraje en serio, digamos. Su primer largometraje, The Killer's Eyes, estrenado en el 55, que es corto también, dura 1 hora, y la verdad es que si vos me dijeses esto no es de Kubrick, mira, la película está bien, está buena, es simple. Lo que sí podés empezar a notar en este momento es que, tal vez por su pasado como fotógrafo, la cinematografía de la película, cómo está filmada y ciertos planos que tiene, la verdad, comparada con otras películas también de este mismo tiempo, puedes notar que son distintas, son un poco más jugados, se anima a mostrar más, se anima a ser un poco más creativo, que es algo que va a acompañar a él en el resto de su carrera, me parece. Pero de vuelta, creo que esta película, por tener el nombre Kubrick por delante de ella, en todo caso la catapulta a ser más importante de lo que verdaderamente es dado el periodo. No así como sus otras películas que por sí solas se mantienen mejor, creo. Es una buena recomendación de igual forma, ¿no? Porque, como decía al principio, no hay una película mala de Kubrick, sino que es una menos buena y merece la pena ser vista. Lo bueno de la película que hablamos recién, capaz que no es tanto el contenido de la misma, pero sí lo que le permitió hacer o alcanzar a Kubrick. ¿Qué vendría a ser eso? El financiamiento. Y con este presupuesto un poco mayor consigue apalancar al primer actor importante como Sterling Hayden. Y va a ser una película que a mí me gusta mucho y es importante no solo para mí, sino como para escrito y dirigido, porque es la antecesora de Reservoir Dogs, que es la primera película que tratamos acá, y también tiene muchas cositas de las que se basa Nolan para hacer El Guasón, pero en definitiva es una película, o una historia mejor dicho, no lineal, que trata, bueno, sobre un atraco que se va a dar en un hipódromo y está todo muy bien pensado, muy bien planeado, y la verdad que los personajes son muy interesantes. Creo que eso es lo que Kubrick siempre busca en sus películas, que es que tengan un protagonista que sea particular, o sea, único a su manera con lo que hace. La película es súper recomendable, como digo, porque vamos a ver que tiene muchas cosas que el cine después reutiliza, como digo, primero la no linealidad del tiempo, luego vamos a ver bastante la idea de los robos y de la planificación de los robos, y acá se basan muchas de las películas que hoy conocemos. Por eso digo, está muy buena para verla.
No solo por eso, también es importante para Kubrick porque arma su productora de cine con el que lo va a acompañar el resto de la vida, que es James Harris. Y con eso ya tenía una parte del financiamiento que le va a permitir hacer la gran película que es Path of Glory, que es la que vamos a hablar más adelante. Pero no solamente eso. Gracias a The Killing, él no solo se vuelve conocido en el medio y a pesar de reportar pérdidas por lo que a valor presente, o sea, el año 2020 serían casi $1 millón, lo terminan conociendo dos actores importantísimos de la época, que son Marlon Brando, el conocido, y Kirk Douglas, también otra estrella del mundo de Hollywood. Y Kirk Douglas queda muy encantado con lo que hace Stanley y le dice: si vos necesitas un actor para tu próxima película, no dudes en contarme. Y es lo que pasó. Por eso ahora vamos a hablar sobre la película que dirige Stanley Kubrick y que está protagonizada de manera excelsa por Kirk Douglas. Path of Glory, que creo la podemos considerar su primera, no sé si película perfecta, pero su primera gran obra maestra, me parece. Como bien vos decías, protagonizada por Kirk Douglas, y acá vamos a empezar a ver algo que se va a repetir a lo largo de casi toda la filmografía de Kubrick, que es el no hacer las historias, o sea, que no sean guiones originales, sino que los mismos sean basados ya en otros trabajos o en otras novelas, porque él mismo decía que es muy difícil que a uno se le ocurra una idea original buena. Él tenía ese problema, él no era muy creativo para armar un guión desde cero. Entonces, algo que él va a repetir a lo largo de toda su carrera, como dije, es esto de tomar ya novelas y adaptarlas a la pantalla. Y esto es un caso de eso, justamente. Esta película es la que le cambia la vida a él de muchas maneras. Es la que lo lanza al estrellato, pero no solo eso, sino que también es donde conoce a su mujer, que luego compartió 50 años de vida, y me parecía algo curioso para comentar. Bueno, esta película, como así también varias de la filmografía de Stanley, tratan de la guerra. ¿Por qué la guerra? Porque algo que también veremos repetidamente como eje de sus películas es la humanidad y cómo ésta se va apartando de las mismas personas. Y las guerras a él le permiten encontrar esa situación o ese punto que mejor permiten ver cómo uno abandona esto que justamente lo hace humano. Esta es el primer caso. Path of Glory es la historia de del ejército francés durante la Primera Guerra Mundial, que luego de un fallido intento de toma de la Bastilla en una batalla, para disciplinar a ese ejército por fallar en esto, deciden sacrificar a 3 combatientes por justamente no haberlo logrado. Uno de los personajes más importantes que tiene esta película, que es el que ya contamos varias veces quién es el protagonista, Coronel Dax. Este Coronel Dax es una persona intachable que tiene como objetivo en esta vida servir al ejército francés, pero siempre defendiendo a la bandera y no a los superiores. Es una película que yo, si fuera profesor o, no sé, director de algún colegio, haría mirar a cualquier alumno. Recomiendo abiertamente porque habla de distintos temas de cuestionamientos morales o a la autoridad superior, y me parece que es algo que tiene que ser visto por lo menos una vez en la vida. Así que esta debería ser la primer gran película de Kubrick, que por lo menos a mí me pegó muy fuerte. Entonces, este Coronel Dax tiene la obligación, tanto moral como porque tiene a sus cabos a cargo, de defenderlos en un juicio marcial del militar, que es algo bastante real en las palabras de Winston Churchill, tanto el juicio como toda la batalla entre trincheras. Y este Coronel Dax, también algo que veremos a lo largo del resto de sus películas, es la primera introducción de algo que vos mencionaste antes, que es un protagonista central, algo que va a repetirse de vuelta en la mayoría de ellas. Otra cosa es que, a diferencia creo de lo que uno esperaría de cuando yo te digo esta es una de las mejores películas del cine de guerra o cine bélico, uno esperaría batallas, esperaría Rescatando al Soldado Ryan tal vez,
esta película justamente lo poco que te muestra de la guerra, ni siquiera te lo muestra verdaderamente. Es nada, minúsculo comparado a lo que verdaderamente trata la película. Algo que creo que lo destaca y que vas a poder ver cómo en todo caso va cambiando dentro de su obra, es que al comienzo Kubrick establece perfectamente cuáles él considera que son los valores importantes, que es verdad, justicia, ser lo correcto, que vamos a ver cómo va evolucionando hasta llegar a su última película. Pero esta temática que creo que se va a repetir constantemente de los valores y juicios morales que uno hace con respecto a la humanidad en diferentes situaciones. Para agregar a esto que comentabas del protagonista central, es que eso también está reflejado como porcentaje del presupuesto. Como siempre hacemos en Escrito y Dirigido, hablamos sobre cuánto representa y demás. Bueno, en este caso, a Kirk Douglas, por ser el protagonista, se le pagó 1/3, la totalidad de lo que se podía gastar. Que en realidad puede ser como algo exagerado capaz, así por lo menos a simple vista, pero no lo es. En la visión de este director, el 80% de la película depende de la actuación. Y como todas las películas, o la mayoría, dependen de un solo actor, es lógico que se le tenga que pagar tanto. Luego esto también lo vamos a ver cuando hablemos de Doctor Strangelove. Va a pasar algo similar. Para que tomemos dimensión de qué cantidad de plata estamos hablando, eran $900,000 en esa época, y traídos al presente, $8 millones más o menos. Ya nos adentramos a los años 60, a los que podríamos considerar la década más prolífica para este director, y tenemos ya su primera película dirigida, y estoy haciendo el dirigido como ustedes no me van a ver porque este es un podcast obviamente, hice comillas. ¿Por qué? Porque Spartacus pertenecía al estudio de la MGM. Y la película tenía en realidad otro director y era producida por un actor que ya hablamos de, Kirk Douglas, quien no solamente era protagonizada por, sino que también era quien producía esta película. Y debido a la falta de director, él dice, che, ¿y si llamamos a Stanley Kubrick? Y Stanley, también buscando realizar sus propios proyectos, sabía que para obviamente obtener mayor financiamiento era necesario hacer alguna película por encargo, digamos. Y esta es justamente esa película que él hace por obligación, sabiendo que posteriormente, si le va bien, va a tener el financiamiento que él requería para el resto de sus obras. Por lo tanto, hace sabiendo que probablemente no vaya a tener decisiones sobre el corte final, que es lo que nosotros después vemos en la pantalla. Al no darle capacidad de modificación sobre el guión, empezó una relación que se fue tensando, porque obviamente es protagonista y director, pero el protagonista es el jefe del director, y entonces la jerarquización estaba como muy desordenada. Eso hizo que se generen muchos problemas, muchos inconvenientes. Finalmente la película fue un éxito porque le fue muy bien tanto en taquilla como, no en premios, porque a Kubrick no le dan premios aparentemente, pero sí en reconocimiento y de nuevo un aumento en el presupuesto. Porque, bueno, ya va a tocar hablar sobre su ópera prima, pero ahora nos enfocamos en Spartacus. Cuestión que cuando se cambia el director, Kubrick viene con varias nuevas ideas. Las mayorías de ellas fueron muy buenas, como por ejemplo incluir escenas de batallas de guerra que no estaban en el guión, y después recasteo de muchos personajes, y también un pequeño cambio en la trama, porque acá empieza el conflicto. Kubrick tenía la idea y estaba obsesionado con querer mostrar la corrupción romana o del parlamento romano, mientras que Kirk quería hacer más Spartacus, quería hacer más enfrentamiento 1 a 1, pero bueno, esos eran puntos de conflicto que tenían entre ambos, que hicieron que la película termine siendo más como quería el protagonista que como quería Kubrick. Lo terminó en una depresión no muy profunda, pero algo que lo terminó marcando. Fue un punto de inflexión en su carrera porque nunca más hizo algo donde él no tenga total libertad de acción. De igual manera, le permitió trabajar con grandes actores, entre ellos Laurence Olivier, que era la sensación que hace de Crassus,
el manejo que tuvo con él le permite, en posterioridad, tratar con otras grandes estrellas del cine, porque, como todo en esta vida, hay que tener capacidad no solo de socializar, sino también mantener las relaciones con el resto, porque sigue siendo un mundo social. Recordando que él tiene tan solo 30 años acá, o sea, no era alguien muy mayor tampoco. Eso habla también sobre su personalidad y su valentía. Dicho todo eso, hablemos un poco sobre la trama de la película. Spartacus es un esclavo, hijo y nieto de esclavos que literalmente se dedica a romper piedras, nada más. Y es rescatado por Batiatus, un señor que tiene una escuela de gladiadores donde lo van a corregir, entre comillas, y lo van a hacer más sumiso, sacándole el pelo, la barba, que sea, como que lo aprolijan y le enseñan a pelear. A partir de allí es, bueno, dispuesto, como digo, en varias peleas de enfrentamiento, que está en juego su vida, y con el paso del tiempo logra enamorarse de una de las chicas que trabaja en esta casa de gladiadores, como digo, que se llama Varinia. Ahí va a comenzar una historia de amor, mientras continúa sufriendo de todos los destratos, porque no nos olvidemos, sigue siendo un esclavo, y todos llegan a un punto cúlmine cuando vienen los políticos de Roma, la pequeña ciudad del sur de Italia, donde está la casa de Batiatus, a comprarlos, pero no solamente a comprarlos, sino ya una demostración absoluta de poder y hasta de algo que me gustó que lo dijiste anteriormente, de cómo el ser humano puede tratar a otro ser humano como algo menor o como un animal. Y por eso los obligan a luchar hasta la muerte entre compañeros, que es algo que estaba altamente prohibido, ¿no? Luego de que uno, o sea, de que es asesinado, no importa quién, todos los gladiadores terminan orquestando una revolución. La dejo hasta acá porque me parece importante que la vean porque está muy buena, y también como para que entendamos el contexto histórico donde está sumergido la película, que si bien está en la época de los 100 años antes de Cristo aproximadamente, entre el 70 y 75 antes de Cristo, se filma a finales de los 50 y se proyecta en el 60, como dijimos, donde está vigente la Guerra Fría. Y hay muchos que sostienen que esta película tiene un trasfondo o como mensaje las ideas comunistas. Me parece que, de nuevo, eso lo tiene que juzgar cada uno. Y como para cerrar todo lo que implica Spartacus, también les aconsejo que la vean porque tiene uno de los mejores finales. A mí me encantó el final porque tiene un desencadenamiento inesperado. Después del cuasi monólogo que acabo de dar, me parece que te tengo que dar la palabra urgentemente y que vos hables de la próxima película. Muy bien, la próxima, de nuevo, como venimos las anteriores dos también basadas en novelas, esta también. Y tenemos a Lolita. Lolita del 62, ya con control por parte de Kubrick por sobre toda la producción. Es importante mencionarla sobre todo por una particularidad que es algo que se mantuvo en Hollywood desde los años 30 hasta finales del 60. Esto es lo que se llama el Código Hays, que era un conjunto de restricciones, básicamente, a la hora de hacer películas, particularmente con respecto a desnudez, a escenas sexuales, uso de drogas, violencia, cultos religiosos, etc., que imponía un montón de trabas, obviamente, a la capacidad creativa de los directores. Y para el caso de Lolita, particularmente, que tal vez conozcan la historia, tal vez no, pero bueno, es como un hombre mayor termina enamorándose de una menor, es decir, un caso de pedofilia. El libro en sí es bastante más explícito con respecto a ciertas cosas que obviamente la película no puede debido a todas estas restricciones que le eran impuestas por parte de dicho código. Debido a esto, la película tiene un tinte un poco más de comedia, más gracioso, que no permite del todo enfocarse en justamente algo que él quería, que es de vuelta este juicio moral que podía establecerse entre esta relación de este hombre con una niña.
A mí mucho no me gustó. Está bien, pero no, comparado con el resto de su filmografía, creo que está bastante abajo para mí. En tu caso, Maxi. A mí me pasa una cosa que no sé si es que me gusta, pero me parece fuertísimo que se puedan tratar estos temas relacionados a la psicología en ese momento de la historia. Repetimos que esto es del 62 y eso me parece algo no menor. Me hace acordar también a Psicosis, que es del año 60 de Hitchcock, que digo, son temas que no sé si eran tan hablados en el momento. Es más, es como que ir a un psicólogo te volvía automáticamente en un loco, para que entendamos del contexto en el que estamos hablando. Y después a mí los personajes me gustan mucho, me parecen muy bien creados, sobre todo el de Quilty, que es Peter Sellers, y también Lolita en sí misma, que sería Sue Lyon. Hay todo un tema detrás de la edad de Lolita, porque la actriz tenía 14 años y la idea era buscar una chica que parezca más grande que los 12 años, pero que en la película diga que tiene 12 años. Ella actúa para mí de una forma descomunal. Lo que hace en la película es verdaderamente brillante. Y para que entendamos lo que estoy queriendo decir, es que se castearon más de 800 chicas para que se encuentre a la mejor Dolores Haze. Y si no me creen de que era menor, imagínense de que ella no pudo ir a la van premiere de esta película en Nueva York porque era menor de edad. Acá podemos empezar a ver algo que de vuelta se va a repetir con el resto de sus películas, que es el tocar temas tabúes para la sociedad. Algo que la acompañará obviamente de acá hasta el final. Nos movemos 2 años y ahora ya en 1964 tenemos lo que creo que es hasta este momento la mejor película de Kubrick, Doctor Strangelove, o Cómo dejé de preocuparme y empecé a amar la bomba. Mejor título de la historia, lejos. Que es, creo, lo que diferencia particularmente a Kubrick del resto de directores. Que es esto de animarse a ir a distintos géneros. Porque también basada en un libro. El libro del cual está basada no es una comedia, sino que es una novela de suspenso, pero que al leerla, Kubrick se da cuenta de que tiene mucho potencial de sátira. Entonces él decide transformar esto, que es algo que hará repetidas veces de vuelta con los guiones o con las historias en las cuales se basa, que no siempre va a contentar obviamente a los escritores originales, pero bueno, le sale bien, no puedo criticarlo por eso. Termina convirtiendo a esta historia propia de la Guerra Fría en un momento en el cual estaba en su apogeo, y termina siendo una comedia negra de las mejores de la historia, para mi gusto. Aparte, el cambio de género hace que se vuelva, que no envejezca. Para mí eso es lo más importante. Bueno, para que entendamos de qué trata la película, me parece también otra de las películas que todo el mundo tiene que ver por lo menos una vez en la vida. El general Jack Reaper es un anticomunista empedernido. No solo que es un anticomunista, sino que está muy paranoico respecto de lo que los rusos pueden hacer. Para que nos demos una idea, cree que le ponen líquidos o algún tipo de fluido en el agua a las personas estadounidenses para que se vuelvan comunistas. Y que por eso los rusos toman vodka nada más. Esto es una exageración, pero para que entendamos. Por el cargo que ocupa, tiene la posibilidad de ordenarle a alguno de los aviones que están sobrevolando el país ruso de tirar la bomba en la ciudad que ellos eligen. Una bomba atómica. Y acá viene, sí, un poco de interpretación, así que alguien puede pensar distinto a mí, no hay drama. Pero lo que yo entiendo es que estaban todos Estados Unidos, por lo menos toda la parte política, sumergida en la paranoia, que tenía como muchos mecanismos de control respecto de qué cosa puede hacer un militar y qué cosa puede hacer un político. Cuando se chocaban entre sí estas dos responsabilidades, había ciertos mecanismos. Cuestión, este general Jack Reaper había estudiado todo en su creencia que solamente los militares podían terminar la guerra porque los políticos no iban a hacer una decisión fuerte. Y ordena, sin posibilidad de volver atrás, esta decisión
a los aviones a tirar bombas nucleares a territorio ruso. Mientras él se atrinchera en su oficina cargado de balas y armas hasta los dientes, intentando resguardarse hasta que se cumpla su objetivo. Exacto. La película, la verdad, es una exageración y una burla, la verdad, a lo que era el potencial conflicto nuclear entre estos países, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Para lo cual vuelve a tomar a uno de los actores que ya había trabajado con él en Lolita, Peter Sellers, quien también uno de los mejores actores de comedia del momento, interpreta no solo a uno, sino a 3 personajes: el presidente, el famoso Dr. Strangelove, y un suboficial del ejército. El tema era tan particular, tan importante para Kubrick, y en realidad para todo el mundo, pero para él, que leyó no sé cuántos libros del tema como para tomar dimensión de lo que implicaría justamente una guerra nuclear, a tal punto inclusive que llegó a tener tanta preocupación que comenzó a evaluar la posibilidad de mudarse a Australia, dado que nadie ataca a Australia. Como primer dato inchequeable, que lo dejo a que cada uno lo cuestione en su privacidad, dicen que, y esto es un rumor y no hay forma de comprobarlo, por lo menos nosotros no tenemos forma de comprobarlo, que las agencias de inteligencia y ciertos sectores militares de países como Estados Unidos, de países como Inglaterra, Rusia y Francia, cambiaron sus protocolos respecto de un ataque o de atacar. Y algo no menor para mencionar con respecto a esta película, que creo que se diferencia del resto, es que demostró la capacidad de Kubrick de que se lo suele considerar un director bastante visual. En esta, si bien obviamente lo es, quedó claro que también tiene esta capacidad de jugar con el guión, que es lo que más sobresale por lejos de esta película, que bueno, que en todo caso permite notar que no era solamente algo que podía ser apreciado a través de los ojos nomás, sus obras. El hecho de que sea una comedia y que estén hablando de cosas re atroces y vos te puedas reír, porque lo que la película, a mi entender, busca es que vos te rías para no llorar, y lo consigue de forma magnífica. Para ir cerrando esta película, que también es algo que había dicho al principio y ahora lo conecto, que tiene que ver con un presidente de Estados Unidos que muere, y es que esta película estaba terminada para el año 63 y iba a ser estrenada a finales de ese año. Cuando se empiezan las pruebas de pantalla en los cines, la primera que se hace es en noviembre. Se estrena para los dueños del cine nada más, y al mismo momento que se estrena es asesinado el presidente Kennedy. Por lo tanto, el estreno de la película a todos los cines se tuvo que retrasar porque, como dijimos, es una película que habla de temas políticos muy fuertes. Al mismo tiempo, un par de escenas tuvieron que ser modificadas porque en una de ellas se hablaba de la muerte del bello presidente joven de los Estados Unidos. Como que eran muchas casualidades juntas y el pueblo no estaba en condiciones de escuchar eso, me parece. Y creo que ellos también lo vieron de esa manera y por lo tanto retrasaron. Y no solo eso, sino que también se suma otra conspiración alrededor de, como bien habíamos dicho, este personaje tan mítico que es Kubrick, que también está rodeado por estas teorías paranoicas, digamos. Ya que hablamos de teorías conspiranoicas, no queda otra que hablar sobre la mejor película probablemente hecha por Stanley Kubrick, que es 2001, Una odisea en el espacio, que es la que, bueno, le trajo, no sé si problemas es la palabra, pero sí ciertos dolores de cabeza en tanto a la recepción y en tanto a la producción de la misma. No solo su obra maestra, sino que también una de las mejores películas de la historia, que es imposible de spoilear aunque trates, porque la película trata sobre temas, presenta preguntas, me parece que es la mejor forma de describir 2001 Odisea Espacial. ¿Qué significa ser humano? ¿Cómo ha cambiado la humanidad
hasta qué punto algo es o no es humano con respecto a la tecnología, hasta qué punto dejamos que esa tecnología tome parte de nuestra vida, los misterios del universo, qué se encuentra más allá, existe algo más allá, en fin, creo que es poesía esta película, la verdad que no hay otra manera de definirla. Una de mis películas favoritas y la película que le va a valer a Kubrick su único Oscar a él, que curiosamente lo recibe por mejores efectos especiales, porque bien merecido se ha dicho de paso, porque esta película no ha envejecido. Es del 68 y si bien uno dice las primeras de Star Wars, que son 10 años después que esta, se ven bien, 2001 Odisea Espacial se ve de una manera que, de vuelta, me resulta difícil creer, casi imposible la verdad, que esta película tiene más de 50 años de existencia. Verdaderamente una locura. El final, por los efectos especiales, es como que roba todo. Pero todo lo que tenga que ver con el espacio y sentirse, o sea, solo en la inmensidad está tan bien logrado. Y yo tengo mi teoría, la verdad que no sé si será así, pero para mí esto que me contás de que es como que no se movió en el tiempo, en realidad nunca envejeció, es porque los interiores son blancos. No sé, me quedó esa sensación, como todo es blanco y después el resto terminó siendo blanco, me quedó esa sensación de que, wow, ¿por qué elegiste blanco y no fuiste al gris como por ejemplo Star Wars que mencionabas vos? No sé si será así, pero esa fue la sensación que me quedó. Otra película de Stanley Kubrick que tenés que ver una vez en tu vida. Y retomando lo que decías, el autor mismo, Clarke, dijo que si vos fuiste a ver 2001 y la entendiste, o le diste una interpretación final a la película, él y Stanley fallaron como creadores de contenido. Porque es una película que busca cuestionarte y lo logra. Si uno tiene ganas de hacerlo, lo logra definitivamente. Sí, me parece que es una película que vos no podés ver una vez y decir, ah, listo, trata de esto. No, está hecha la verdad para que termines de verla, te sientes y digas, ¿qué carajo acabo de ver? Está hecha para eso. Para sumar en todo caso a lo que vos mencionabas con respecto a los interiores de las naves espaciales particularmente, Kubrick quiso esforzarse tanto en que esta película no envejezca justamente que contrató diseñadores de interiores, personas del mundo de la moda, arquitectos, todo lo que sea posible para determinar qué va a tener vigencia o qué podría tener vigencia de acá al futuro. Claro, me hace acordar a Interestelar, o sea, esta idea de que adelantarse a algo que no sucedió y que en ambas películas lo logran. Bueno, Interestelar es una película que escrito y dirigido algún día tiene que dejar de ser tibio y decidirse y hacerla. Pero más allá de eso, pasa esto de que, por ejemplo, no se tenían tantas imágenes de la Tierra tomadas desde afuera de la Tierra, obviamente. Entonces muchas de ellas eran suposiciones. Destacar esto porque está muy bien, está excelentemente logrado. Exacto, Kubrick se comunicaba constantemente inclusive con gente de la NASA preguntándole cómo sería si un humano está afuera en el espacio, cómo se ve la Tierra, diferentes cosas, justamente por el esfuerzo de querer que esto sea lo más realista posible y que a él le quede poder enfocarse en la parte creativa y en esto que de vuelta la película logra, que es una interpelación a preguntas que existieron y van a existir y que nunca vamos a tener una respuesta certera. Y otra cosa a lo que Kubrick le prestó muchísima atención fue a la música. Originalmente la película tenía una banda sonora diseñada particularmente para esta. Kubrick la escucha y no le sonaba que iba. Entonces, cuando un día le está proyectando en su casa, digamos, lo que tenía filmado hasta ahora, la gente que estaba junto con él se empezó a dormir. Entonces él puso un poco de música clásica para que, no, o sea, para darle un poco más de emoción a la película, porque obviamente estabas mirando imágenes en el vacío, sin sonido. Y cuando pone la música se da cuenta que quedaba bastante bien. Entonces, de pasar de tener una banda sonora y de tirarla a la basura prácticamente, teniendo que decirle al compositor, mira, pido perdón, pero no me sirve lo que hiciste,
después pedirle a Pink Floyd incluso si quería trabajar en la banda sonora de la película para agregarle un sonido más psicodélico, termina con agregándole música clásica que él consideraba que también, junto con tanto los interiores como los colores que utilizaba, iban a quedar inmortalizados, le parece, y que no iban a poder pasar de etapa, digamos. Qué falta de respeto que alguien se duerma al lado de Stanley Kubrick proyectando su película. Pero como defensa de esta gente que se durmió, puedo decir algo fáctico, ¿no? La película, durante los primeros 25 minutos no hay palabras, o sea, no se emiten ningún tipo de palabras o de conversación. Los últimos 23 minutos tampoco. A eso lo sumamos con lo desde el medio, nos da que la película en su totalidad tiene 88 minutos de silencio, que es más de la mitad, porque la película dura 142 minutos. No sé, me pareció algo importante a destacar porque entendés todo lo que... Como que la película te deja el espacio para que vos ya entres a maquinar mientras la estás viendo. Y no es necesariamente estar rellenando con conversaciones. Que podrían estar, porque la idea de la película era que haya un narrador. Y se lo sacó por este motivo. Ahora te cambio un poco de lado. Y hablemos sobre HAL 9000, que es el personaje más importante, a mi entender, de toda esta película. Es algo que sí o sí lo vimos. Como que está sumergido en la cultura popular. No sabía de dónde estaba, pero estaba. Totalmente. Esta computadora que al final termina teniendo una increíble cantidad de personalidad. A pesar de vuelta, ser un punto. Kubrick le dio personalidad a un punto. Quiero que quede claro eso. Y terminó siendo uno de los personajes más icónicos, creo, de la historia del cine. Como vos decías... Pasamos de el mejor guión tal vez con el que trabajó Kubrick a mi gusto, que fue Strangelove, a esta que es todo visual. Es casi sin diálogo y es toda introspección de uno. Me parece de vuelta que en los 60 la verdad Kubrick la rompió toda. Ahora, esto no es un spoiler porque, bueno, aparece al principio de la película y me parece importantísimo que hablemos de esto. Y más a mí porque me interesa saber tu opinión sobre qué es el monolito. ¿Qué es esta cosa cuadrada, gigante, negra? ¿Qué interpretación le diste? El monolito, la verdad, no te voy a mentir, me lo pregunté varias veces. Creo que la gente religiosa te va a decir el monolito es Dios. Otra gente te va a decir que el monolito son aliens. Me tiro más por la segunda, pero es difícil, la verdad, definir qué exactamente es el monolito. Y creo que esa es la idea, al fin y al cabo. Pero es que sepas que es algo que ha existido en la humanidad, que está presente. Es el cambio mismo. El monolito es eso que ha permitido al hombre ir evolucionando. Lo que vos le quieras decir, la definición que vos le quieras dar al mismo, está totalmente abierta. Pero me gusta que él en todo caso te diga, esto es algo que ha existido desde los comienzos y que va a seguir existiendo no importa qué tan lejos vayas. Eso, el monolito es la razón humana. Está bien, me gusta. Bueno, para... Gracias. Sí. Me mataste. Era una pregunta fuerte, pero que había que hacerla. Para ir cerrando y pasar a la próxima no película, porque no se hizo finalmente. Tomás, que esta película no solo es genial por todo lo que logra, sino porque permite que Stanley Kubrick se deje la barba icónica que lo caracteriza en todas las imágenes que vayamos a ver. Y no sé, hasta en Los Simpsons te vas a dar cuenta de quién es Stanley Kubrick por la barba. Si hay algo mejor que las películas de Stanley Kubrick, son las películas que no pudo realizar Stanley Kubrick, porque también tienen terrible mística detrás. Y la primera que vamos a hablar es Napoleón. Napoleón era la primera película de los 70 que quería dirigir Stanley, que quería hacerla, ni bien terminó Odisea Espacial, comenzó a recolectar información, se leyó todos los libros que pudo, mandó gente a recorrer Francia buscando toda la información posible que existía sobre este personaje histórico, y llegó a tal punto de que en un momento Stanley tenía anotado en un diario escrito por él sobre Napoleón lo que hizo cada día de su vida. Llegó a ese nivel, de su vida adulta obviamente. Finalmente
esta película le consumió tanto tiempo en un momento, la preparación para la misma, que el estudio le dijo, no, mira, hace otra película mientras tanto. Entonces dijo, bueno, voy a hacer una película rápida. Esa película después se va a terminar convirtiendo en lo que es La Naranja Mecánica, la cual hablaremos más adelante. Pero cuando vuelve a tratar de retomar la idea de hacer Napoleón, una vez que termina La Naranja Mecánica, el estudio le dice, mira, la verdad, la película es carísima. Hicimos hace unos años una película de Napoleón que fue Waterloo. No le fue bien a la película y quedó en la nada. El guión existe, la historia está, es decir, no es un mito, sino que hay un guión fantástico. Dicen que los que lo vieron está disponible en PDF para leerse. Y lo que a mí me gusta y que me parece increíble es que él mismo definió a esta película como la que podía ser su mejor. Está bien, obviamente tiró porque si no la puede hacer va a ser la mejor película jamás hecha, pero me resulta curioso después obviamente cuando tratemos Barry Lyndon, porque varias de las ideas que luego utilizará en esa película ya había pensado utilizar en esta. O capaz que lo dijo como, no es culpa mía, vayan y puteen a los productores que no quisieron hacerme el aguante con esta película. Que si lo hizo, mejor todavía, ojalá. Lo que investigué es que él se había obsesionado mucho con la figura de Napoleón, porque decía como un tipo tan inteligente, capaz, con ese conocimiento de la estrategia de las batallas, puede terminar de esa manera. Como que le sorprendía cómo alguien tan inteligente podía terminar de una manera tan tonta. Pero bueno, por todo esto comentado, la película no sucedió, no ocurrió. Está el screenplay, que es lo que comentabas también, así que no es todo una desesperanza total. Esta película podría haber sido la mejor o no. Lo importante es que nos quedamos con una cantidad de otras películas que sí fueron históricas. Otra cosa que me parece no menor comentar también es que si prestamos atención a los años de los estrenos, vemos que acá empieza a ralentizarse el proceso de películas creadas por Stanley. Vimos que al principio era cada 1 o 2 años sacaba una nueva película y ahora empiezan a ser cada 3 años, después van a empezar a ser cada 6, porque empieza a sacar menos películas por año, o por década si se quiere. Totalmente. Por un lado, creo que empieza también él, como se vuelve más adulto, a dedicarse más a su vida familiar, que termina siendo una de las cosas importantes que él tiene en su vida. Lo otro es que comienza cada vez a haber más proyectos, los cuales él investiga todo lo que puede, se prepara y por situaciones mayores no puede terminar de concretar. Una cosita más que quería mencionar con respecto a Napoleón para cerrar es que, de vuelta, como bien vos dijiste, él se enfoca en este personaje por esas cualidades que vos mencionaste y que es algo en lo cual creo él ve reflejado casi toda su filmografía. Estas pasiones humanas o esto que lo hace humano, que era un tema que a él de vuelta lo inculca en cada una de sus películas, él notó en este personaje icónico de la historia universal justamente perfectamente reflejado. Y como dato curioso, ese guión hoy por hoy está en manos de HBO. Siempre se dijo que se iba a hacer una miniserie dirigida por Spielberg. Inchequeable, no sabemos, pero bueno, quizás algún día tengamos la Napoleón de Kubrick dirigida por alguien más. Mientras tanto, nos divertimos con el otro Napoleón, Marcelo Gallardo. Pero volviendo a lo que sería su filmografía, llegamos en 1971 a la película que tal vez sea la más recordada de él, o una de las 2 o 3 más recordadas de él, Clockwork Orange, de 1971. Hay que recordar que, como habíamos mencionado antes, a partir de este momento el código Hays había desaparecido, por lo tanto los directores tenían libertad de poder introducir conceptos e ideas que antes les eran imposibles. Y otro dato no menor es que los 70 también se caracteriza por el origen de una adolescencia un tanto más rebelde, la famosa generación X. Entonces Clockwork Orange, para mi gusto, llega justo en el momento indicado y termina siendo la película, una de las películas más controversiales de la historia,
que creo que habla bien de Kubrick al justamente animarse al tratar este tema, porque no nos olvidemos que el tipo ya tenía una historia y animarse a hacer una película que, dicho sea de paso, baratas que hace, digamos, a esta altura, $2 millones en ese momento, bastante poco, se anima a hacer esta bestialidad que de vuelta creo que termina de cementarlo de alguna manera en que puede hacer desde películas, desde presupuestos altísimos como Spartacus a otras mínimas como es este caso, y aún así obtener un producto fantástico. Esta película es la historia de un futuro distópico en el cual tenemos a nuestro personaje principal, como siempre, él enfocándose en uno. En este caso es Alex, un adolescente que junto con su grupo de amigos eran lo que se conoce como hooligans, pero llevado completamente al extremo, ya que cometían todo tipo de crímenes, básicamente. Violaciones, robo, destrucción, eran un desastre, y lo hacían por el simple placer de lo que les daba eso. Con una particularidad en el caso de Alex, de que siendo tan animalito para algunas cosas como esto, que cosas inhumanas, ya llegaba a un punto, el tipo sin embargo tenía una pasión muy notoria por la música clásica de Beethoven, lo cual muestra un concepto que también vamos a ver en sus siguientes películas, que es esta dualidad que existe. Alex, que debe ser, si no es el mejor, uno de los mejores personajes que creó Kubrick o que están en las películas de Kubrick. Lo que más llamó mi atención fue la edad de Alex. Tiene tan solo 15 años y el resto de la película se desenvuelve hasta que llega a los 17, que me parece algo no menor porque hace calamidades, cosas horribles como las que vos decís, violar por diversión o atacar y destruirle la vida a una persona por el mero hecho de unas risas. Y después de hacer esas cosas horribles, se va y se toma un vaso de leche, por ejemplo. Y que son esas cosas que vos decís, ¿por qué? No sé, no las entendés del todo, pero es como que van con el personaje. Claro, algo propio de un niño, pero después de ver todo lo que viste, y te produce una sensación extraña, digamos. Además de esto, lo podemos indexar de alguna manera con el título de la película. Porque el título de la película, para el español y para el inglés, es la traducción literal, o sea, es La Naranja Mecánica. Y siempre se le preguntó a Anthony Burgess ¿por qué ese título o a qué debía? Él siempre respondió que supuestamente había una frase al norte de Inglaterra muy popular que la frase es la siguiente: As queer as a clockwork orange, o lo que sería lo mismo, tan desviada como una naranja mecánica. La palabra queer no la voy a explicar porque tiene diferentes connotaciones. Es la traducción o el uso que este autor le dio. Cada uno sabe lo que significa o no. Queda en cada uno, ¿no? Me pareció como importante contar esto porque el personaje de Alex es así, teniendo en cuenta todas las cosas que realiza. Para darle un cierre al personaje de Alex, me parece también importante decir la edad que tiene el actor, ¿no? Porque Malcolm McDowell tiene 27 años. Entonces, la idea es algo similar a lo que pasó con Lolita, de utilizar una persona que físicamente parezca más grande que la edad del personaje para que se dé de nuevo esta incongruencia. Sí, para no spoilear la película, porque tal vez o no, algún día será un capítulo de la misma. La verdad es que la temática principal creo que es el libre albedrío de las personas, si no haces cosas malas pero no tenés la libertad de poder decidir si hacerlas o no, cuenta como libre albedrío, los efectos que puede tener en una persona, la sociedad que también comete calamidades y cómo estas después pueden desembocar en un miembro de la misma y como también convierte responsable a la sociedad de esto, etc. A mí esta película me gusta mucho porque, así como contás, trata sobre temas jodidos, como casi todas las películas de Kubrick básicamente, pero siempre está bueno cuestionarse o tratar temas como cuánto tiene que pagar una persona por su error y qué tan tolerante es la sociedad respecto de estos actos punitorios
Además, estamos hablando de un momento histórico donde, no voy a contar las cosas que hacía la película, pero lo que se muestra en la película sí se hacía a personas sin que no hayan cometido ningún tipo de ilícito muchas veces, como métodos de tortura. Entonces, es algo a pensarlo, que se tiene que pensar la sociedad en su conjunto, me parece, y cada uno en el ámbito privado. Que es una frase que estoy repitiendo bastante, pero me parece que es por esta idea de Kubrick de querer que vos te replantees constantemente la realidad en la que estás sometida. Vos como humano, a eso me refiero. Bueno, y obviamente esta película no le resultó gratuita a Stanley porque, bueno, tuvo que ser cancelada su exhibición en Inglaterra particularmente, debido a que él se muda ahí por la cantidad de amenazas que recibía desde gente por haber visto la película, hasta atrocidades que se realizaban, los crímenes que resultaron de gente repitiendo escenas o sí, actuando mismísimas escenas de la película, que bueno, que lo llevan medio a exiliarse, y creo que lo terminan a él medio tomando esa decisión de no tener un rol tan central en lo que es el ojo público, y que bueno, que después le valen que la gente lo considere un ermitaño, una persona cerrada, que no, medio escondida, que no, era simplemente querer proteger su privacidad y la de su familia. Le llegaron muchas amenazas de muerte, tanto a él como a su familia, y él ahí demostró como un gran poder o la capacidad de poder decidir las cosas que tiene como director, sacando la película, porque él decide sacar la película de las carteleras, y todos por lo menos de Inglaterra, y todas las productoras que lo avalaban, todos los productores que estaban atrás de él le pedían por favor que no, porque estaba haciendo bastante un éxito la película. Pero bueno, o sea, la verdad que estaba en una situación bastante incómoda donde es súper entendible. Y la película, con el paso del tiempo, fue tomando mayor y mayor dimensión y fue creciendo más. A día de hoy sigue siendo muy recordada y muy vista. No sé si te parece, pasamos a la película favorita del gran director Martin Scorsese, Barry Lyndon, del año 1975. Sí, no solo de Martin Scorsese, sino también una de mis favoritas, así que eso es todo lo que tenemos en común con Martin Scorsese. Ah, te subiste en el pedestal, bien, está bien. Es lo único en lo cual puedo subirme al mismo pedestal que Martin. Barry Lyndon sería el Forrest Gump del 1700, básicamente. Es una de las películas menos conocidas de Kubrick, por un lado por lo larga que es, y por otro porque verdaderamente no pasa mucho, digamos, pero es una muy interesante película de este periodo, una historia entretenida, y lo absolutamente increíble de la misma es, no estoy mintiendo, cada cuadro de la película es una pintura. El laburo que hubo en cada una de las escenas, desde vestuarios, desde la posición de los actores, desde el ambiente en el cual se encuentran, es increíble. Para el que le gusta lo que es cinematografía o el arte renacentista, esta película es porno. Parece que estás en el Renacimiento. Tiene esa capacidad la película de transportarte. Eso es muy fuerte, me encantó. Porque es probable, es cierto, que la historia no es lo mejor que tiene para ofrecerte la película, pero sí te permite disfrutar de una cantidad de otras cosas, que son esos paisajes hermosos que tiene, porque esta película estuvo grabada en Irlanda y en Inglaterra. Iba a ser grabado todo en Irlanda, pero entró Kubrick y el escritor y algunos productores entraron en la hit list del ejército provisional de Irlanda. Entonces, para evitar todo tipo de problema por estar grabando una película de guerra, se tuvieron que ir a Inglaterra. Aparte pasaron un par de cosas muy curiosas, porque Kubrick acá, la verdad que todo lo que plasma con las cámaras, si bien nosotros no somos muy técnicos, te das cuenta de que hubo un tratado especial. Y acá vamos a meter un poco la cuchara en un tema que vamos a desarrollar después en The Shining, pero es acá donde empiezan las relaciones que tiene Kubrick con la NASA,
porque es justamente con uno de los operarios de la NASA que le pide que le construya una cámara específica que sea capaz de filmar en espacios cerrados, solamente con luz de las velas, sin necesidad de cualquier iluminación artificial. Hay una concepción errónea igualmente de que se cree que toda la película fue filmada con iluminación natural. Eso no es así. Para continuar hablando un poco sobre la iluminación y la cinematografía, hay que marcar un asterisco y decir algo que es importantísimo, y es que tanto Inglaterra como Irlanda son países con un clima que hace que el tiempo cambie constantemente. Y acá entra a jugar una pieza clave que es para esta película el cinematógrafo John Alcott, que él tenía que estar en la producción haciendo que macheen siempre la misma iluminación todas las escenas, a pesar de que cuando se graba con estas cámaras fast lens, que son otras, el tiempo del fondo se esté nublando y se esté cambiando las nubes constantemente. Por eso esta película obtuvo diversos premios por esto. Exacto, un terrible laburo, el logro de esta película. Y acá comienza lo que, bueno, acompañará en el resto de la carrera de este director, que es el tomarse o requerir en realidad varios años para completar sus proyectos. No nos olvidemos que La Naranja Mecánica es del 71 y Barry Lyndon ya es del 75, pasaron 4 años. Si nos centramos en la historia de Barry Lyndon, básicamente la vida de Redmond Barry, que tiene solamente madre porque es huérfano de padre y vive en la casa de un lord inglés que es su tío. Él está profundamente enamorada de su prima, no es recíproco ese amor, y ante un casamiento que tiene o que decide tener la prima, que le venía bien a la familia porque estaban mal económicamente, Barry Lyndon termina yéndose de la casa en busca de, no sé, nuevos desafíos o armar una vida de cero, olvidar a esta mujer. Entonces vamos a ir viendo cómo me gustó la analogía que dijiste con Forrest Gump, porque es eso. No sé si es tan exitosa como la de Forrest, pero eso lo tienen que juzgar ustedes. Sí tengo un comentario para aquellos que hayan visto la película. En uno de los duelos finales hay una situación que es lo más antibilardista que quería destacar, que me molestó mucho, que es la que termina llevando al final de Barry Lyndon. Hasta ahí. Que el resto lo tome, lo entienda o no lo entienda, pero que la vea la película porque verdaderamente es belleza pura. Y es en esta película en donde él conoce a quien será su mano derecha a lo largo del resto de su carrera, un actor de la misma, y ser mano derecha de Kubrick implicaba dejar tu vida por él, era recibir llamados a la hora que sea, era vivir con él, era olvidarte de tu vida, y el tipo, como para demostrar la admiración que provocaba en el resto de la gente en este mundo, el tipo deja su carrera de actor, que le había comenzado a ir bien, por convertirse en su asistente. Otra cosa más para añadir es que cuando yo terminé de ver la película, yo me acuerdo que yo a vos, Maxi, te envié un mensaje diciendo: che, pero ¿cuánto costó esto? Porque se me hacía que era una superproducción. Cuando busqué, no era tan cara como yo esperaba, y buscando ambos llegamos a la misma información de que el tipo era tan personal con respecto a sus proyectos y era tan de tener un círculo íntimo de gente a la cual le confiaba que, por ejemplo, bueno, agarró un asistente que laburó con él todas sus películas. Él mismo editaba, él a veces filmaba, era el encargado de casi todo lo referido a la película, era él. Como así también la gente que era familiares, digamos, cercanos. O sea, quedaba un proyecto bastante dentro de este círculo que él había armado, lo cual también, bueno, le permitía evitar costos y al fin y al cabo que la idea que él tenía en la cabeza sea la que termine plasmada en la pantalla. El productor se llama Leon Vitali, que es el que hace de Lord Bullington, y respecto de lo otro, contaban mucho que la gente de Warner le daba mucha libertad de acción
también porque él era el productor, entonces él era como juez y abogado al mismo tiempo, porque él estaba diciendo, bueno, esto artísticamente me conviene, pero al mismo tiempo tengo que resguardar porque si no, no puedo hacer una toma adelante. Él sabía bien el presupuesto que tenía, que creo que esa es una de las cosas que lo hacen muy bueno. Tenía un total conocimiento de lo que podía gastar y lo que no, y dónde se podía pasar un poquito para después guardarse algo. Y eso me parece que hace que esta y todas sean muy buenas producciones donde se maximiza la utilidad que tiene el presupuesto. Ya adentrándonos en lo que serían los 80, llegamos a la más conocida de él, The Shining. The Shining, basado de vuelta en otra novela, esta vez de Stephen King. Él, de paso se ha dicho, odió esta película. Acá es donde comienza, creo, los mitos que posteriormente se repetirán constantemente, que es Kubrick es un demente, es un enfermo, es un loco. Un poco sí. El tipo era tan meticuloso y tan perfeccionista con respecto a lo que quería de las escenas que verdaderamente repetía la misma escena para conseguir la toma que él tanto quería. Se llegaba a decir 100 veces. Había un mínimo de 40 tomas por escena. Lo cual obviamente no era muy popular, no era muy querido, porque a veces terminaba eligiendo la tercera o cuarta toma. Él decía que hacía esto porque para las primeras tomas el actor es como que se va acostumbrando a recordar sus líneas en el momento, y recién para la toma 50 vos estás seguro que el actor está tan interiorizado con respecto a lo que tiene que decir que por fin las puede actuar verdaderamente. Un loquito, pero nos otorgó estas grandes películas al mismo tiempo. Volviendo a la película, esta es la historia de una familia en la cual el padre es un escritor que está en un constante bloqueo. Le llega esta oportunidad de trabajar 5 meses como cuidador de este hotel, en el cual tal vez pueda superar este bloqueo mental que le permita terminar de escribir su obra. Ya es, creo, un clásico del género terror, es cómo tal vez este tiempo de estar encerrado pueda afectar su mente, pero no solo eso, sino también en este hotel ocurren una gran cantidad de cosas sobrenaturales y termina teniendo un rol importantísimo en lo que termina ocurriéndole a esta familia. Así es. Hay quienes dicen que es la mejor de Kubrick, hay otros que creen que no es. Yo me posiciono dentro de los que creen que es probablemente la que más alcance tuvo y la que más impactó en las personas. O sea, buenísimo por eso. No me parece la mejor, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos nada más. A todo esto, a mi entender, cobra como más fuerza e importancia esta película en el actual momento histórico que estamos grabando este episodio, que sería en la mitad de la cuarentena del año 2020. Es como que todos nos volvimos un poquito locos con tanto encierro. Obviamente no al nivel de Jack, que no vamos a spoilear la película, pero es de estas películas de Kubrick que están sumergidas en la cultura popular, que la vemos constantemente en cualquier lado. Si abrimos las redes sociales hay una cantidad de memes de Jack, y eso no le quita la importancia y la calidad de tanto lo que te quiere contar como el misterio o la sorpresa del final. Hay una frase que dice que si una película tiene solo para ofrecerte la sorpresa, no es tan buena película, a la cual adhiero, pero tampoco está bueno quitarle ese factor por si alguien quedó sin ver. Adhiero a esa idea y creo que The Shining, mientras más veces la mirás, tal vez podés empezar a notar cada vez más cosas, más allá de obviamente el final. La transformación creo que tiene Jack a lo largo de la película es, creo, lo mejor. Y es de esta también de la cual mucha gente se prende para otros mitos que han salido. Hay varios documentales incluso sobre la filmación, porque es, creo, la menos clara o la menos directa de todas sus películas, en la cual mucha gente ha buscado encontrarle mensajes subliminales. Y uno de ellos es, quizás el más famoso, el alunizaje, instalado también en como creencia de que no ocurrió. Y no solamente no ocurrió, sino que el mismo fue grabado y hecho por Kubrick. Esta teoría, que surge en los años 70 y 80, bueno, también
nutrida por eso que habíamos mencionado antes en Barry Lyndon, de que Kubrick tenía cierto contacto con la NASA para otras cuestiones, y bueno, y como que ese vínculo existía y que por eso él es el que lo filma en el 69 a dicho alunizaje. Se tiene esta idea de que en esta película él da a entender de que sí, de que él verdaderamente fue el responsable del mismo. Hay una escena en la cual Danny, el niño de la familia, tiene un cohete del Apolo, un suéter que tiene un cohete del Apolo 11, que es el primero que llega, y el suelo donde él está jugando tiene la misma forma que la plataforma de la cual despega este cohete. Y en la siguiente escena él sale corriendo y llega a lo que es el famoso cuarto 237. Lo curioso es que en el libro el cuarto es 217 y 237, 237.000 son la distancia a la cual se encuentra la Tierra con respecto a la Luna. Entonces la gente une estos hilos y bueno, llegó a la conclusión de que Kubrick es el responsable del alunizaje. En lo personal, yo tengo una teoría que he leído, o sea, no es mía, no es de mi autoría, digamos, pero sí he visto que decían que estaba todo preparado para que si algo llegaba a salir mal con la misión del Apolo 11 de la NASA, Kubrick tenga que ir a filmarlo. ¿A qué me refiero con esto? Estaba tan fuerte la Guerra Fría en ese momento que no es que lo filmó Kubrick, pero sí hay un caudal de evidencia que lo unen a la NASA. En parte lo que decía yo antes, y lo que vos también mencionaste, pero hay un área gris que une a estas dos entidades previo a Barry Lyndon y también previo a 2001 Space Odyssey. Entonces se cree que no filmó nada Kubrick porque finalmente sí hubo alunizaje y demás, pero queda este misterio dando vuelta que ya no sé si es o si no es, no viene al caso, pero me parece, yo creo, porque ya está, hay tanto mito detrás y cuando lleguemos a Ice White también va a haber otro misterio y ya elijo creer también, porque ¿por qué no? O sea, vos decís que el plan B estaba por las dudas, de que tenía a mano el teléfono de Kubrick por si hay que llamarlo. Sí, estaba el teléfono rojo, Kubrick tenía el teléfono rojo, estaba esperando, pero ahora te cambio de lado. Otra creencia un poco más tangible, que es que él era un director, no sé si malo con los actores, pero no tenía el mejor trato, podemos decir. Jack Nicholson habló y él dijo que, por el contrario, con él siempre hubo un muy buen trato. Por el otro lado, existen muchos videos disponibles en YouTube de cómo Kubrick le daba las instrucciones a Shelley Duvall, quien hace de Wendy, de mala manera o de manera muy agresiva. Y lo contrario sucedió con Danny Lloyd, que interpreta a Danny también, lo trató de manera muy paternal, digamos, y por eso ahí están todas las opiniones de los actores. Otra cosa más que pasó con el nene, Danny Lloyd tendría no más de 10 años y esta, al ser una película de terror, la tuvieron que adaptar. O sea, Kubrick tuvo que hacerle creer de que era una película de suspenso. Y la trataron a toda la película como suspenso. Entonces él muchas cosas no vio de las filmaciones. Como por ejemplo, una escena conocida que no la voy a decir, pero el que la vio me entiende lo que estoy diciendo. Manteniéndonos en los 80, pasamos 7 años en el futuro a Full Metal Jacket. Stanley vuelve a lo que es su campo predilecto, que es el género de guerra. Y esta vez va a hacer una interpretación con respecto a la guerra de Vietnam. Esta película creo que podemos definirla en dos partes. Una es el entrenamiento que reciben los Marines previo a ir a la guerra, y el segundo es estrictamente en Vietnam y cómo era la vida de los mismos ahí. Podemos decir que es la primera película de guerra, porque acá vemos la guerra en toda su dimensión, porque vimos en Path of Glory que es solamente una batalla, después en Doctor Strangelove no vimos ni una guerra desarrollada, solamente partes o la preparación si se quiere, y acá sí estamos viendo todo el desarrollo desde que te empezás. Es más, la primera escena de la película es ver cómo todos los chicos, pues son chicos, están rapándose para enlistarse en el ejército, siendo un proceso de homogeneización.
de todos, de persona a número, a soldado número tanto. Esa, si quieren, es una interpretación mía, pero la quería decir. No, completamente. Esta película se trata de la pérdida de individualidad de cada uno y de vuelta repitiendo lo mismo. Es la pérdida de lo que te hace humano, es convertirte en algo que solo quiera matar. Y bueno, más en un caso como es la guerra de Vietnam, que se termina convirtiendo en casi un género del cine en sí mismo por la cantidad de interpretaciones que se le da, siempre teniendo en cuenta los efectos que tuvo en la misma, tanto para los soldados como para el gobierno norteamericano. Y bueno, Kubrick acá da su interpretación de la misma, no esquivando todos estos temas que nos parece a los dos, a tal punto que en realidad el protagonista no es un soldado en sí, sino que forma parte de lo que sería la prensa, digamos, del ejército norteamericano en Vietnam, que me parece un giro interesante en todo caso para dar. La película es muy clara en que tiene dos partes. En la primera vemos que todo se desarrolla en torno a un Private Pyle que está con un poco de sobrepeso y que se le burlan y le hacen, la verdad que lo hacen sufrir, le hacen pasar muy mal al tipo porque no tiene el mismo desarrollo físico que el resto. Y quien se encarga de atormentarlo y de hacerlo sentir un miserable es el personaje probablemente más importante de Kubrick, no sé si tan así, pero el más recordado seguro, que es el sargento Hartman. La verdad que la interpretación de Lee Ermey es una locura, fuera de este mundo, porque te plasma toda la frialdad y la maldad de los Marines o de la preparación de un Marine en un solo personaje fuera de serie. Completamente. Para tener tan poco tiempo, digamos, en cámara, la interpretación que da es única. Y el dato curioso con respecto a él es que originalmente el que iba a tener el papel de este sargento era otro actor, pero a Kubrick no le terminaba de cerrar la idea de este otro, porque no sentía que representaba eso que vos mencionás, esa capacidad de abusar psicológicamente y un tanto físico inclusive de otra persona. Entonces consigue a verdaderamente un sargento que fue a Vietnam, que no es un actor en realidad, sino que es un verdadero sargento. Y lo curioso además de este personaje es que se une a muy pocos de lo que es la filmografía de Kubrick, como Malcolm McDowell en Naranja Mecánica y Peter Sellers en Doctor Strangelove, como los pocos que sí se les dio la posibilidad de improvisar sus líneas, que dado lo que habíamos mencionado previamente con respecto a cómo era Kubrick como director tan minucioso y tan detallista, esto no me parece para nada menor. Esta película es trascendental en la filmografía de Kubrick también por los temas de los que se habla. Habla mucho sobre voy a ser explícito acá, la dualidad del hombre entre matar o hacer la paz. También habla de ciertos cuestionamientos a la autoridad o de cómo, por ejemplo, el ser superior, un sargento o un mayor o lo que sea, es como que si tuvieran lavada la cabeza, de que no se pueden cuestionar nada, porque si vos llegás a decir que esta guerra no es correcta por algún motivo, es que no querés a la bandera o que no defendés a tu gente. Y me parece que es una muy buena crítica y una muy buena observación de la guerra de Vietnam. Y si se puede agregar algo más ya desde la perspectiva de algo que vos ya comentaste, que es como que la guerra de Vietnam se hizo como un género. No solo se hizo como un género, sino que tiene como su propia banda sonora, que es el conocidísimo rock. Por eso es curioso que Kubrick no haya utilizado ninguna orquesta ni ninguna canción de música clásica y se haya utilizado solamente música de los años de la guerra de Vietnam. Con eso damos cierre a Full Metal Jacket, pero nos quedamos en otro suceso bélico en la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial, pero más precisamente algo que Kubrick siempre tuvo muchas ganas de contar, que es sobre el Holocausto, pero que no se pudo realizar una película porque la idea de él era hacer una película que se llama Aryan Papers, contando toda la verdad de lo que ocurrió
durante este momento histórico que fue durísimo, que es el conocido Holocausto. La película finalmente no se terminó haciendo porque él no podía mostrar toda la crueldad y todas las calamidades que se hicieron en esa época, ya que el mensaje que él quería transmitir a la humanidad mediante esta hipotética película, ya la humanidad en su conjunta lo había entendido, porque a nadie en la actualidad se le ocurriría plantear siquiera un escenario así. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Esto en palabras de la esposa de él en un documental, que contaba que, por ejemplo, en Full Metal Jacket él podía hacer una crítica a cómo se entrenan a los Marines, porque se puede cambiar la forma en la que justamente se entrenan a los futuros militares. Y él se vio en esta situación donde dijo: yo no puedo cambiar ese mensaje y lo que estaría mostrando es algo súper triste, estaría haciendo revivir a muchas personas unos procesos muy fuertes y dolorosos, y de alguna manera también sería como lucrar con algo de este estilo. No le pareció correcto a él en ese momento. Y la otra razón, que no es menor, es que no eran amigos en ese momento, pero sí conocidos y estimados. Steven Spielberg estaba presentando o estaba terminando el proceso de rodaje de La lista de Schindler. Como es a principios de los 90 esta situación, La lista de Schindler se presenta en el 94 y esta conversación se mantuvo a finales del 89 y 91 aproximadamente. Y bueno, terminó desistiendo la idea por estos dos motivos y porque La lista de Schindler, a su entender, iba a tener el impacto en la humanidad del mensaje que él quería transmitir de otra manera. Terminó apoyando mucho La lista de Schindler. Y La lista de Schindler, ya que la recomiendo porque es también muy desgarradora, pero te transmite mucho. Justamente por esta película que faltó o que no se realizó, pasaron muchos años, hasta el 99 que se estrenó la próxima, que es la que vamos a comentar a continuación. Pero me parece importante decir esto, que pasaron 12 años entre las dos películas. Siguió aumentando esta creencia, por lo menos de los periodistas, de que Kubrick era un recluido social, de que él no salía, que era prácticamente un ermitaño y que se llevaba muy mal con las personas y muy mal con los actores. Y como él en todo este tiempo no salió a dar ningún tipo de entrevistas, empezaron a hacer más fuertes las acusaciones, como que estaba todo el tiempo drogado, o que tenía Alzheimer, o que estaba senil. Para ponernos en contexto, esto fue en la edad, cuando él llegó a los 60 años. Entonces fueron cosas muy fuertes que él y la familia tuvieron que sufrir, sobre todo porque ya en el 94 él empezó a rodar otra película, que es Eyes Wide Shut. Exactamente, película que, como bien mencionaba Maxi, comenzó en el 94 y tardó bastante en rodarse, lo que el mismo Stanley considera su mejor proyecto, y una película que me parece que para el mundo del cine al comienzo fue no suficiente, que la verdad que las expectativas estaban altas y no cumplió esta película, pero me parece que con el paso del tiempo la mirada hacia la misma fue cambiando. No está nunca, digamos, cuando uno le pregunta cuál es la mejor película de Stanley Kubrick, esta no suele ser la respuesta. Yo encontré que, a mi parecer, si no es la mejor, es segunda o tercera, particularmente por los temas que trata. Como bien habían mencionado al comienzo de este episodio, y si queda alguien todavía, Kubrick trata estos temas de qué es lo correcto, qué es la moral, que arranca en Path of Glory. Y en esta y en todo su proceso de hacer películas, llega acá en el final a cuál es el origen de todo esto, digamos, cuáles son los impulsos más básicos que siente una persona y que lo llevan después de forma interna a expresarse de tal forma. Y en Eyes Wide Shut me parece que es de sus películas que más niveles tiene si uno comienza a analizar. ¿Por qué? Porque esta es la historia de una pareja casados con una hija y de cómo el despertar sexual tal vez de parte de la mujer
hacia otros hombres, o no más bien al despertar, sino que el marido se da cuenta de que el mundo y sobre todo la sexualidad de las personas no es tal cual él creía. Claro, estamos hablando de un doctor que tiene una rutina cotidiana, de que tiene todo garantizado, digamos, de que él sabe que él va a volver a su casa y va a encontrarse con su mujer y se va a encontrar con su hija y va a ser una familia adorable y ya está. Pero nunca se puso a pensar en todo lo que pasa en la cabeza de su esposa, en realidad. Y en la cabeza de su esposa lo que pasa es que tiene otros deseos, probablemente sexuales, tiene fantasía como cualquier persona en realidad, y que nunca él se las cuestionó. O sea, nunca él como esposo se planteó que su mujer pudiera pensar en otra persona, ¿no? Y cuando empieza a darse cuenta de que eso sí ocurre, y ella también lo empieza a manifestar, asumo que por eso decís que se despierta, porque empieza a contarlo ella, él se encuentra en una paranoia total. O sea, es literalmente que le hayan abierto los ojos. Van a pasar una cantidad de cosas. Imagínense que cuento lo del título y es lo de menos, porque la película tiene para ofrecerte una cantidad de cosas. Yo no sé si es la mejor o no es la mejor, no importa, pero sí es otra de estas películas que con el paso de los días y mientras más lo pensás y si la volvés a ver, empieza a cobrar más sentido en tu cabeza y le das una interpretación mucho mayor. Hay algunos que dicen que es la mejor porque cumple con todo. A ver, es política, es de fantasía, es de amor, toca temas filosóficos, morales, las actuaciones son fantásticas, la dirección es fantástica, el vestuario. La verdad que entiendo por qué se la puede considerar la mejor, pero también entiendo por qué no. Porque la historia es muy fuerte y si uno no está tan comprometido con la película cuando se la está viendo y te perdiste o te fuiste o te desconcentraste, puede ser un error fatal en el entendimiento. Esta es una película que me parece que también sí o sí la tenés que ver. O sea, tenés que sentar un día y ver esta película porque tiene mucho para dar. Obviamente, siendo esta la última película, no iba a irse sin aumentar más los enigmas y mitos. Ice Watch tiene la particularidad de que esta película es terminada por Kubrick, la termina de editar una semana antes de morir. Y no solo eso, sino que además hay toda una historia detrás de que los cines, cuando presentan la película, cortan, dicen que 10-15 minutos de algo que en la película toma poco tiempo, pero quizás es lo más atrapante y que te llevas, que es un culto de las personas más importantes de Estados Unidos, digamos, un culto sexual, que de vuelta sigue con toda esta trama que veníamos ya discutiendo, pero bueno, queda el mito de que demasiadas coincidencias de un Kubrick muerto una semana antes de presentar la película, de los 10 o 15 minutos que fueron cortados justamente de esta sección. Todo suma y es interesante. No me sumo a esta idea. Me parece que tipo de 70 años con obesidad que fumaba se muere de causas naturales y punto, que encima sometido a una cantidad de estrés impresionante. Acá se demuestra de qué lado de la vereda está cada uno. Algunos nos gusta mantener el misticismo, hay otros que les gusta talarlo con un hacha. También se puede entender de que esta película costó mucho que salga, porque la filmación fue verdaderamente muy larga. Se iba a alargar en el año 96 inicialmente, después en el 97, 98, hasta que finalmente llegó al 99. Requirió de mucho tiempo de producción y postproducción, como la edición principalmente. Voy a ser reiterativo porque es una película que te va a causar muchas dudas. No es algo que vos salís totalmente entendido, pero están buenas las preguntas esas a ser planteadas en la cabeza y en el imaginario de cada uno. A mí un detalle curioso que me fascinó de esta película, que también vuelve a hacer a esto de te muestro una cosa, pero en realidad es otra. La película está simulada a ser en Nueva York, pero en realidad está filmada en Inglaterra. Entonces Kubrick, que está bastante loco me parece, tuvo que en Londres adaptó toda una cuadra, una manzana mejor dicho, para que sea igual que una de Nueva York. Entonces tuvo que hacer toda una transformación arquitectónica
para que se dé eso. Y me pareció fabuloso y algo que no podía no decir. Para algo que encima, vos me decís, esto es Londres, esto es Nueva York, te creo. Así llegamos a lo que sería el final de este especial. Para ir cerrando, yo tenía 2 preguntas para hacerte. La primera es, habiendo visto todo lo que implica ser Kubrick, ¿hay algún director hoy por hoy que te parece que está ahí, que vos decís, este puede ser el siguiente? No, mirá que yo amo a Nolan, me encanta todo lo que hace Nolan, que te diría, bueno, Nolan puede ser, pero volvemos al mismo tema, es la versatilidad como director para elegir historias para contar que él tiene, lo que lo hace único. Es más, algo que quería decir al principio, pero lo digo ahora, no hay problema, es que al tipo es como si alguien le hubiera dicho, ¿vos querés ser el mejor director o el mejor contador de historias? Sí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, para hacer eso vos tenés que contar una historia de todos los géneros y ser excelente en cada una de ellas. Me da esta sensación de que él se tomó a rajatabla este dicho imaginario que no ocurrió. Dijo, bueno, yo voy a hacer una de terror con The Shining, voy a hacer una de ciencia ficción con 2001, voy a hacer una de guerra con Full Metal Jacket, voy a hacer una histórica con Barry Lyndon, y así puedo seguir. Eso es lo que lo hace único, a mi entender. No sé, ¿vos qué opinión te mereces? A mí me parece que el estilo particular que tiene de dirección a la hora de contar historias y de lo que quiere que se traten esas historias, más allá obviamente de los géneros, como bien vos decís, que me parece que todos están muy lejos, porque ponele que hay alguien que se le acerca por género, ponele un Nolan, un Denis Villeneuve, que también hace muy buenas historias de varios géneros. Por ejemplo, yo te digo, le falta comedia, y eso creo que es algo que nunca van a poder asemejarse a. Pero más allá también de los géneros, otra cuestión es, hay una frase que tiene Kubrick, lo aterrador del universo no es que es hostil, sino que él mismo es indiferente. Y creo que esto, si bien no lo aplica para el espacio, es algo que existe en lo que sería el universo de Kubrick. Sus películas yo creo que ninguna vos terminás de ver y elegís un lado o te da a entender como que bueno, y de acá viven una vida feliz para siempre, sino que vos salís y te quedás pensativo, te quedás razonando de qué carajo vi, cuál fue el mensaje, cuál es esta idea. Me parece que son pocos los directores que, si bien pueden jugar con la trama a la hora de querer, no sé, complicártela, no creo que todos puedan mandar un mensaje a lo que yo entiendo sería como que yo te pongo una pintura y vos me decís qué sacás de la pintura, qué es lo que estás viendo. Eso para mí es Kubrick. No creo que haya otro director hoy por hoy que tenga esa facilidad como la tuvo él. Él alcanzó un equilibrio con todos los elementos que hacen una película, que es muy difícil de alcanzar, pero porque es probablemente el mejor, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? El tipo te hace el personaje espectacular, la historia fantástica, la fotografía genial, la cinematografía también, y la música, que capaz que no hablamos tanto acá de la música por nuestro desconocimiento y porque no querer hablar al pedo básicamente, pero la música es la creación de la escena y él lo entendió de esa manera y te lo muestra de esa manera, y en todas las películas, como vamos a ver que este episodio está editado, le vamos a poner las canciones más icónicas de cada película, te terminan haciendo acordar a la historia que vos viste, y eso no sé si todos lo pueden lograr. Y si lo logran, ya digo, es como la manta corta. Te tapa arriba, pero te falta abajo. Bueno, y la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el top 3 de Kubrick? O 3 es jodido. Tu top 3 en realidad, no el de él, digamos. No, claro, obvio. Mi orden sería. En el primer lugar está Doctor Strangelove. En el segundo estaría 2001. Y la tercera sería La Naranja Mecánica. Me gusta porque son todas pegaditas. O sea, elegiste el periodo 66 a 71. Exactamente. Sí. Es que me parece que te muestra todo lo que te tiene que mostrar en esas 3 películas. El resto están fantásticas. Ojo, todas me gustan. Pero el mensaje de toda su filmografía puede estar reducido a estas 3. Y ahora vos. A ver, contame. Mi top 3 es... yo tengo 2 polémicas. Pero primero, 2001 Odisea Espacial... Está dentro como primera. Segundo, Barry Lyndon.
Y tercera, Eyes Wide Shut. Mirá vos. Nos van a matar porque no metimos The Shining, ¿eh? Y nos van a correr Nos con van el a matar. hacha. Está bien. Nos van a correr con el hacha. Le vamos a hacer un episodio casi con certeza. Así que no se sientan mal porque no lo pusimos. Pero sí me gustaría conocer qué piensan ustedes respecto de cuáles son las mejores 3 o 5. Porque en el top 5 seguro que estaba. La verdad que va a ser muy largo este episodio. Yo no tengo más nada para agregar. Kubrick es lo mejor que le pasó al mundo. Listo. Y que podríamos empezar una campaña desde acá para que la academia se ponga las pilas y le haga una mención honorífica, un premio honorífico a Kubrick como mejor director. Y con eso damos por finalizado nuestro primer especial. Espero que la hayan pasado bien. Como siempre, todo tipo de críticas, recomendaciones, comentarios son súper bienvenidos. Esto es un constante aprendizaje para nosotros dos. Y los medios para que se comuniquen con nosotros, como siempre: Instagram, Twitter, escrito y dirigido, Facebook también con el mismo nombre. Tenemos un mail. Nos pueden mandar lo que quieran ahí. Si quieren decirnos, che, me gustaría que hablen de esta película o qué nos parece. El mail es escrito.dirigido@gmail.com. Con todo eso dicho, muchas gracias.